Hola, ¿qué tal? 25 años del terremoto de Armenia, 25 de enero de 1999, 25 de enero del año 2004. Han pasado 25 años del terremoto y estamos reviviendo de alguna manera lo que pasó aquí en Armenia, en el Quindío, en el eje cafetero, y por eso hemos invitado al doctor Diego Arango Mora, que en ese momento fue nombrado por el gobierno nacional en la Junta Nacional del FOREC, del Fondo de Reconstrucción del Eje Cafetero, precisamente como representante del sector cafetero y de la región cafetera colombiana. ¿Qué tal, doctor Diego Arango? ¿Cómo me le va? Bien, Miguel Ángel, muchas gracias. ¿Cómo han pasado estos 25 años? Parece increíble que ya hayan transcurrido 25 años después de ese doloroso episodio que afectó muy particularmente la ciudad de Armenia y algunos de los restantes municipios del departamento. Usted representó al eje cafetero en general en esa junta del FOREC, precisamente porque usted era el representante de los cafeteros en el Comité Nacional de Cafeteros. El presidente Pastrana eligió una junta de personajes a nivel nacional para la que le ayudaran en la reconstrucción de la zona afectada por el sismo. Y en ese orden de ideas me incluyó a mí, conjuntamente con el doctor Luis Carlos Villegas, con los cuales integramos el Consejo Directivo del FOREC. Durante el primer año, Luis Carlos Villegas actuó como presidente del Consejo Directivo y para los 3 años restantes yo actué en ese cargo. Esos 3 años yo los hice como vicepresidente. ¿Usted dónde estaba el día del terremoto? Pues el día del terremoto acabamos de almorzar en compañía de mi señora, nos recogimos en la habitación, estábamos intentando hacer una pequeña siesta y mirando el noticiero, uno de los noticieros, cuando comenzó el remesón. Y fue algo absolutamente pavoroso. Mi señora entró en pánico, me tocó cogerla y tratar de controlarla. Nos refugiamos inicialmente en el marco de la puerta de la habitación y luego nos fuimos a protegernos debajo de la mesa del comedor. Doctor Diego Arango, cuando usted lo nombraron en un fondo que se llamaba Fondo de la Reconstrucción Económica y Social del Eje Cafetero. ¿Sí? Y una de las acciones importantes que usted tomó en la Junta Directiva fue el tema de la reconstrucción económica. Era muy importante la reconstrucción económica en ese momento. Sí, señor. Y después, años después, los críticos del FOREC nos censuraban el hecho de que no se hubiese adelantado una reconstrucción económica importante de la zona. Y eso tiene una explicación. Uno de los proyectos que más sufrió con el terremoto fue el Parque Nacional del Café, a cuyo cargo estaba yo, y cuando al día siguiente yo fui al parque y vi el desastre en que nos encontrábamos y la desolación que había en el parque, la angustia, la desazón de todas las familias, de todos los empleados, yo entendí que no había otro camino que recurrir al FOREC para buscar la reactivación del parque. El parque acababa de invertir una suma muy grande en el desarrollo de la segunda etapa y estábamos próximos a inaugurarla en marzo del año 99, previo al sismo. Viene el sismo, afecta el parque como a todo el departamento y la región y deja al parque paralizado, con un endeudamiento muy grande y con unas afectaciones mayúsculas. Yo no vi más camino que recurrir al FOREC
presenté el proyecto para la reconstrucción del parque. Los empleados todos del parque trabajaron a lo largo de 6 meses, fiado, para poder hacer la restauración. Este hecho, porque tratándose de que el parque era una fundación privada, nuestros críticos olvidaron contarle a la opinión pública que era una fundación sin ánimo de lucro. Y eso nos valió una investigación a los miembros de la Junta Directiva del FOREC por parte de la Fiscalía General de la Nación, y esa investigación nos valió que a 4 de los miembros de la Junta Directiva del FOREC nos libraran una orden de detención, y estuvimos efectivamente detenidos por cuenta de la Fiscalía a lo largo de 23 días, y después iniciar un proceso jurídico penal para poder explicarle a los entes de control que no solamente se estaba cumpliendo un mandato establecido en el decreto que creó el FOREC, que era la reconstrucción económica y social. Entonces, valiéndonos de esa parte que decía reconstrucción económica, trabajamos en la restauración del parque. Sin embargo, eso causó un problema mayúsculo, y fue que a partir de ese momento la Junta Directiva del FOREC le puso el freno a cualquier proyecto de desarrollo económico o de reactivación económica de la región. De manera que el hecho de que el FOREC no hubiese profundizado en actividades de reactivación económica se originaron en este problema con el Parque del Café, y en últimas fueron los enemigos políticos del proyecto del FOREC quienes causaron ese daño a la reactivación económica que bien ha podido hacerse en el marco del decreto que creó el FOREC por parte del gobierno nacional. Doctor, ese carcelazo de 23 o 24 días que usted tuvo que soportar frente a esta situación, ¿le duele hoy, 25 años después? ¿Está arrepentido de haber hecho lo que hizo o cómo se siente? No solamente no me arrepiento, sino que si hoy me tocara volver a tomar la misma decisión, vuelvo y la tomo. ¿Por qué? Porque el parque era el norte de la actividad económica en el departamento. El turismo. El turismo que estaban haciendo y floreciendo en la región. Si el Parque del Café en ese momento queda como un proyecto fallido, otra sería la suerte del turismo en el Quindío a estas alturas. No solamente la suerte del parque, sino del turismo en general. De toda la hotelería, parahotelería y todas las demás actividades turísticas que estaban iniciando como consecuencia del éxito del Parque del Café. Quiero mencionar una cosa aquí en un paréntesis, y es que este señor que hay aquí al lado de nosotros, el doctor Diego Arango Mora, que seguramente muchas de las personas de las nuevas generaciones no lo conocen, fue el ideador, el padre, el papá del Parque Nacional del Café. Y unos años después de inaugurado el parque, que se inauguró en 1995, ¿no? Sí, señor. En el 99 volvió a ser padre del Parque del Café y lo logró reactivar a través de su actividad en el Fondo Nacional, en el Fondo de la Reconstrucción del Eje Cafetero. Doctor Diego Arango Mora, si hubiera seguido, hubo un cambio del decreto, ¿no? Se le quitó la palabra económica. Por lo menos el Consejo Directivo del FOREC se cuidó de volver a ver nada que tuviese que ver con esa palabra. Si hubiera habido reconstrucción económica, otro hubiera sido el cantar también social, porque hubo mucho problema social porque no hubo reconstrucción económica. Correcto. Si el Consejo Directivo del FOREC y el FOREC hubiesen podido desarrollar más proyectos para acelerar la transformación económica de la región, esto sería un boom económico sin antecedentes. De manera que
lamentablemente las presiones politiqueras de la región dieron al traste con una oportunidad única que se presentó como consecuencia de ese sismo. Porque hubo una ley que se llamó la Ley Quimbaya que buscaba la reactivación económica, pero funcionó muy a medias. Funcionó muy a medias, con muchas restricciones, y había, es que la forma como estaba estructurado el FOREC era el camino más expedito, porque presentar los proyectos, tramitarlos, se hacían de una manera muy ágil y muy expedita, porque estábamos en el marco de una emergencia mayúscula en el país. Doctor Diego Arango, háblame un poquito del modelo. El modelo del FOREC es un modelo, digamos, que funcionó muy bien para lograr una reconstrucción rápida. Mire, el modelo del FOREC fue tan exitoso que las Naciones Unidas y el Banco Mundial le pusieron el ojo a ese ejercicio que Colombia había hecho con ocasión de este sismo, y lo adoptó como un ejemplo a seguir en cualquiera otra región del mundo en la que se dieran fenómenos similares. De hecho, el modelo del FOREC sirvió para atender la emergencia del terremoto en Haití y del terremoto en Perú, y lo ha seguido utilizando el Banco Mundial para cubrir ese tipo de emergencias. Ese modelo lo que implica es que son más las organizaciones no gubernamentales, es decir, sin ánimo de lucro, los que acuden a hacer la reconstrucción con dinero del Estado, por supuesto. Exactamente, ahí concurrieron fundamentalmente ONGs de diferentes naturalezas, todas nacionales, a quienes se les adjudicaba un tema específico o la reconstrucción específica de un determinado sector de la ciudad o municipio. Vale la pena decir, la Fundación Compartir se encargó de la reconstrucción de Montenegro en todas las afectaciones que sufrió Montenegro, y fue Compartir quien se encargó de reconstruir el alcantarillado, el acueducto, las redes eléctricas, de atender la emergencia desde el punto de vista social para las personas que estaban sufriendo como consecuencia del sismo en los albergues temporales, y además hacer los planes de vivienda posteriores para atender a esas familias cuyas viviendas se habían colapsado. Entonces eran ONGs privadas a quienes se les adjudicaba de una manera rápida la reconstrucción de un determinado sector o proyecto, y esos contratos los ejecutaban esas entidades de una manera muy ágil. Los recursos estaban dispuestos por el Estado, una parte era del BIRF, otra parte del gobierno nacional, y el trámite era supremamente expedito, porque la calamidad era tan grande que las familias que estaban en esos albergues temporales a lo largo de un año o más, sufriendo a la intemperie, no daban espera. Entonces esas ONGs comenzaron un trabajo de una manera muy ágil y muy rápida, y eso fue lo que permitió hacer la reconstrucción en un tiempo récord y de una manera tan eficiente. Usted, que es uno de los adalides y de los líderes del desarrollo turístico del departamento del Quindío, piensa hoy, 25 años después del terremoto y del proceso de reconstrucción, que tanto el sismo como tal, la tragedia como tal y el proceso de reconstrucción fueron, digamos, elementos que se utilizaron o dieron, digamos, en marcha para que se hiciera un desarrollo turístico y económico en el Quindío como lo sentimos hoy, 25 años después? Bueno, lo primero es decir que una calamidad de esa naturaleza no se le desea a nadie. A nadie. ¿Sí? Pero hay quienes decían que todo el mundo estaba pidiendo terremoto para... Hubo terremoto. Sí, sí. No, y que todas las ciudades estaban pidiendo terremoto para que hubiese el desarrollo que ha tenido Armenia. Para que el Estado les
transfiriera de esa manera tan expedita recursos tan importantes. No podemos perder de vista que el terremoto de Armenia de 6.2 en la escala Richter, de una profundidad muy superficial, fue un terremoto de 20 kilómetros de profundidad y que se fue a lo largo de toda la falla de Romerales y la falla armenia. Ese es un sismo que, viendo los días posteriores al terremoto, uno mira con horror lo que nos ocurrió en ese momento. Pero con el correr de los años, uno piensa que por fortuna para Armenia y el Quindío se pudieron aplicar recursos de esa magnitud por parte del Estado en un replanteamiento urbano y en una remodelación social y económica de la región, que si no hubiese sido por ese fenómeno telúrico no se hubiese dado. Entonces hay como una paradoja ahí de uno pensar que gracias a ese episodio tan doloroso, 1.300 muertos, 400.000 viviendas afectadas, uno diría, bueno, eso no se le puede desear a nadie, a ninguna sociedad que le ocurra. Pero ocurrió y por fortuna salimos bien librados de ella, y el departamento y la ciudad tuvieron un cambio indudablemente importante. A propósito, ¿cuál es su visión hoy de Armenia y el Quindío 25 años después del terremoto? Bueno, al margen del tema político en el que hoy estamos debatiéndonos, Armenia es una ciudad que ha tenido un cambio absolutamente impresionante. De la pequeña villa de las décadas del 90, hoy es una ciudad próspera con una actividad comercial impresionante y que se ha convertido en un destino de muchos ciudadanos de Colombia que quieren encontrar en el Quindío un lugar tranquilo para vivir y para desarrollar sus actividades. Yo diría que un poco Armenia y el Quindío vienen viendo el fenómeno de lo que le ocurrió a la Florida después de 1950, 60, 70, cuando los norteamericanos comenzaron a visualizar a la Florida como un estado destino de descanso y de recreo. Así lo están visualizando muchos colombianos hoy, y eso ha hecho que una gran cantidad de recursos privados estén llegando a la región y contribuyendo a enriquecer la actividad económica propia. Pero eso es indudable. ¿Para ese crecimiento hace falta algo? Yo diría que hace falta mucho más apoyo del Estado como tal. Y hablando del Estado, estamos hablando del departamento y el municipio fundamentalmente, porque tienen que, a la par con esas inversiones que está haciendo el sector privado, el Estado tiene que hacer presencia regulando esas actividades, regulando la movilidad, regulando la disposición de las aguas residuales, regulando la demanda de energía, la localización de las concentraciones rurales. De manera que el Estado tiene que hacer más presencia como ente regulador de todas esas actividades económicas que le están llegando a la región, porque de otra manera esto se vuelve lo que se avisora como una panacea, se puede volver un caos mayúsculo. Muy bien, él es el doctor Diego Arango Mora, quien hace 25 años fungió como miembro de la Junta Directiva del Fondo para la Reconstrucción del Eje Cafetero, a propósito
repetimos, de los 25 años del terremoto en Armenia.